Hola a todas y todos, mi nombre es Ángela y hoy les voy a hablar sobre el sexto sentido materno. No sé si alguna vez te ha pasado de presentir que tus hijos necesitan de ti, que su vida y su seguridad podrían estar en grave peligro. Esas habilidades que las madres desarrollamos para proteger y detectar posibles cambios en nuestros hijos antes de saber a ciencia cierta sobre los peligros es lo que conocemos como el sexto sentido materno. Es como esa corazonada de que algo no está bien y que te pone en un estado de alerta, que agudiza tus sentidos para actuar lo más rápido posible. Incluso muchas veces no se necesita ni un estímulo visual ni auditivo, sino que a distancia se active esa sensación de alarma. En este video quiero contarte mi experiencia con este sexto sentido materno y quiero motivarte a que nunca hagas caso omiso a esta sensación. Pues resulta que mi hijo menor cumplió sus 3 primeros años y por eso entró en el primer año de lo que en Europa se conoce como escuela de la infancia o escuela materna, que es lo mismo que el kindergarten o el jardín de la infancia. No les niego que yo estaba muy emocional y nostálgica por ese gran cambio. En Francia, que es en donde vivimos, la escuela comenzó el 1 de septiembre, que caía día jueves, y la entrada se realiza entre las 8:20 y las 8:30 de la mañana. Luego, el día 5 de septiembre, que era lunes, era como que el día oficial del inicio de la docencia. Recuerdo que ese día yo llevé a mi niño muy temprano a la escuela y fui una de las primeras madres en dejar a mi hijo en los brazos del maestro. Lo curioso y extraño de esto es que me sentí muy inquieta y muy extraña mientras caminaba mi auto. Tuve la sensación de que mi hijo se iba a escapar de la escuela sin que nadie se diera cuenta. Por eso me quedé afuera de la escuela 10 minutos vigilando aproximadamente hasta las 8:30, que era el momento en que se cerraba la puerta. Cuando finalmente vi mi reloj y vi que efectivamente eran las 8:30, pues me sentí más tranquila y ahí me pude dirigir hacia mi casa. Al día siguiente, que era martes 6 de septiembre, yo no quise volver a sentir esa gran angustia. Así que decidí evitar factores de riesgo como eran la muchedumbre y la anticipación y fui una de las últimas madres en entregar a mi hijo en los brazos del maestro. Cuando estaba entregando a mi hijo al maestro, miré el reloj y vi que eran aproximadamente las 8:29, que faltaba solo un minuto para que se cerrara la puerta. Así que me dirigí hacia afuera. No les niego que volví a pensar en quedarme otros 10 minutos más como el día anterior, pero en ese momento pensé que estaba actuando de manera muy ansiosa porque se trataba de mi hijo menor que iba a entrar a la escuela y que estaba llevando mis preocupaciones a un nivel poco saludable a nivel psicológico. Así que decidí irme ya que había, según yo, tomado las medidas necesarias para evitar que lo que me estaba preocupando, que era que se escapara, pasara realmente. Pero ese fue mi gran error, irme. 2 días más tarde, el día 8 de septiembre, cuando fui a buscar a mi hijo a la salida de la escuela, el maestro entonces me contó lo que había pasado. Pues resulta que el martes 6 de septiembre mi hijo efectivamente se salió de la escuela. Salió de su aula y atravesó todo el patio escolar hasta llegar al portón principal y salir de la escuela. Ya él iba caminando hacia la calle y gracias a Dios una madre que iba llegando a la escuela con su niño con un poco de retraso lo encontró, lo tomó de la manina y pudo devolvérselo al maestro. Como podrán imaginarse, yo me vi muy afectada por esa situación y al día siguiente hablé con todo el personal de la escuela. Pero no es ahí a donde quiero llegar. El mensaje que quiero darles es que días anteriores yo sentí que mi hijo corría peligro. Yo sentí todo lo que iba a pasar y lamentablemente me retiré del lugar porque pensaba que estaba siendo muy exagerada y muy paranoica. Y principalmente porque yo pensaba que ya había hecho lo que tenía que hacer. Padres, madres y cuidadores, nunca piensen que son demasiado exagerados cuando se trata de proteger y cuidar a lo más importante de sus vidas. Si se sienten angustiados y presienten que algo puede pasar, hablen con todas las personas a su alrededor para que en ellos también se active esa alerta. Esta experiencia para mí ha sido un enorme aprendizaje y espero que a ti pueda servirte también. Afortunadamente mi hijo está bien, pero existen muchísimos casos en los que lamentablemente no es así. Cada vez que te sientas preocupado, ya sea porque lo vas a dejar en algún lugar, porque están en la playa o en el parque, porque tu hijo parece estar enfermo y el doctor dice que no, o porque simplemente se te entra esa corazonada, pues hazle caso a tus sentimientos, es tu instinto.
Esa conexión que tenemos más allá de lo físico con nuestros hijos es la que te está alertando de que algo no está bien. Y honestamente, esto es algo que puede pasar con niños que ni siquiera son nuestros. Así que por favor no hagas caso a quienes le quieran tachar de paranoico, de exagerado o de sobreprotector. Espero que saquen el mayor provecho de mi experiencia y puedan compartir este mensaje con otras personas para evitar posibles tragedias. Y recuerda esto, para ser padres no existe un manual, pero sí existe el instinto. Y si te gustan mis videos, no olvides suscribirte y dejar un me gusta. Hasta la próxima.